somos 7, vamos a esperar un ratito más a ver si se suman algunas personas más. Y mientras tanto, para aprovechar el tiempo, porque tenemos un montón de preguntas para hacerle a la doctora Rabasa, vamos a contar que la Semana de Concientización sobre Alergia al Látex nació en el año 1997 en Estados Unidos, promovida por un grupo de mujeres trabajadoras de la salud que fundaron la Asociación Americana de Alergia al Látex para enfrentar la epidemia, yo estoy con la pandemia en la cabeza, la epidemia de alergia al látex de los 90, que se produjo paralelamente a la epidemia de VIH-Sida. Ellas eligieron estratégicamente la primera semana completa de octubre de cada año para concientizar acerca de los muchos problemas que enfrentan las personas con alergia al látex, así como para alentar a profesionales de la salud y pacientes a prestar atención, a esforzarse por comprender completamente la enfermedad, eliminar la exposición al látex en todas partes. Con el paso de los años, las asociaciones de alergia al látex de todos los países fuimos adhiriendo a esta semana según la temática elegida por el grupo original. Este año, a consecuencia del uso masivo de guantes de látex que trajo aparejada la pandemia por COVID, todas las asociaciones de alergia al látex vemos con gran preocupación la posibilidad de una segunda epidemia de alergia al látex como la que ocurrió en los 90, por lo que volvemos a las bases y el tema de la semana de 2020 es conociendo la alergia al látex. La alergia al látex puede desarrollarse en cualquier persona expuesta a productos elaborados con látex natural, pero la evidencia ha demostrado que cuanto mayor es la exposición a un alérgeno, en este caso al látex, en una población, existe mayor riesgo de que esta población se sensibilice. Razón por la cual la alergia al látex es más frecuente en ciertos grupos a los que nosotros llamamos grupos de riesgo. Hoy vamos a hablar de uno de los grupos con mayor riesgo de sensibilizarse y desarrollar alergia al látex. Para esto convocamos a la doctora Cecilia Rabasa, especialista en neonatología, médica principal del área de terapia intensiva neonatal del Hospital de Pediatría Juan G. Garrahan y miembro del área de trabajo en reanimación neonatal CESTENSA. Ceci, hola, ¿cómo estás? Contanos un Hola, poquito cómo vivís estos meses de pandemia y después ya arrancamos con cómo es. bueno, como siempre Gaby, gracias por la invitación, siempre es un placer trabajar con ustedes y bueno, y esto ya lleva muchos años que estamos trabajando juntas en la alergia al látex y bueno, y en este momento de pandemia me parece que poner el tema en el tapete y hablar de esto y utilizar esta semana tan especial me parece que es muy bueno. Así que bueno, gracias por la invitación. A vos por aceptarla en este lío que yo sé que estás a mil con el trabajo, muy cansada, muy agotada. Ceci es una de las profesionales que está trabajando, que está en el frente en el hospital Y más la grande de salud, la pediatría. verdad que la salud es somos de los esenciales que no hemos parado en toda la pandemia, así que la verdad que se hace muy agotador, la verdad que se hace agotador, pero bueno, es lo que elegimos, la profesión que elegimos, así que estamos felices de hacerla. Así que soy una bienaventurada a hacer lo que me gusta hacer, así que agradezco a la vida, no me puedo quejar. Y nosotros a vos, y nosotros a vos. Bueno, vamos arrancando con las preguntas. ¿Qué son las anomalías congénitas? Uf. Bueno, estamos hablando de defectos que se producen en el desarrollo de los órganos y tejidos, o sea que estamos hablando en esas primeras semanas de vida de un embrión, donde se forman órganos y ahí se produce un defecto. Esos defectos tienen muchas causas, las malformaciones congénitas, hay multicasualidad, depende de las malformaciones que cuál es la causa o a veces multicasual, pero estamos hablando y cuando aludimos al tema congénito, estamos hablando del feto, del embrión, de este recién nacido. Eso se llama congénito. Y las malformaciones también es otra cosa importante hablar de mayores y menores, porque
se consideran mayores la que tiene un impacto médico y social. Entonces esas realmente van a impactar en la sociedad de otra forma. Así Bien, como cosa global para como cosa entender de global, qué estamos para hablando, empezar, digamos. sí, Para empezar. para empezar. ¿Cuáles son las anomalías congénitas que tienen mayor prevalencia en nuestro país? En general, si hablamos de mayores, estamos ¿Sabemos? hablando casi 1,59%, que es casi de 10.000 recién nacidos que nacen en nuestro país, que tienen una de alguna de ellas. Eh, si hablamos de estas mayores, que son las que tienen mayor impacto de la salud, de lo social, de todo, dividiéndola en grandes grupos, las cardiopatías congénitas serían una de las primeras, después todo lo que sea fisura alveolo-palatina sería la segunda, la tercera, hablamos actualmente de gastroquisis, que después vamos a contar de qué se trata, y la cuarta estaría el mielomeningocele, que bueno, también tiene un gran impacto en lo que es alergia al látex, que ya lo vamos a comentar. Estas serían las grandes cuatro que son las más prevalentes en Argentina. En En Argentina, Argentina. por suerte, tenemos una red nacional que se creó hace muchos años. La OMS recomienda tener una especie de red donde uno que sea denuncia obligatoria las malformaciones. ¿Por qué? Porque hay que prevenirlas, hay que saber qué pasa. Entonces se creó el RENAC, es una red nacional donde todas las maternidades tienen obligación de denunciar las malformaciones. Entonces ellos saben la prevalencia, pueden seguirla, pueden actuar en prevenir todo esto, y esto es muy importante. Y en Y hay Argentina lo listados que tiene, se van entonces haciendo. esta red, sabemos cuántos chicos nacen, qué problemas tienen, si esto aumenta, si baja, las causas, digamos, podemos actuar con respecto a esto. Bien. Las malformaciones o anomalías congénitas son causa de mortalidad infantil. Y sí, el impacto que tiene la malformación es mucho. En Argentina, por suerte, desde hace varias décadas, la mortalidad infantil ha ido disminuyendo, por suerte, gracias a un montón de cosas de salud, de impacto, digamos, que la salud, políticas de salud pública que han mejorado esto. Entonces, ha bajado la mortalidad infantil. eh, en este momento pero el tema del impacto de la mortalidad neonatal que tiene la mortalidad infantil es muy alta. Si hablamos de la mortalidad neonatal, casi el, el, el 70% de la mortalidad infantil es neonatal, es del recién Claro, nacido. claro. Entonces, de ahí que es tan importante la perinatología, o sea, la antes del nacimiento y la neonatología. Toda esa perinatología es tan importante en el impacto de la mortalidad infantil. Y de las dos causas más importantes, una es la prematurez y otra son las malformaciones congénitas. O sea que de la mortalidad infantil, la segunda causa son estas malformaciones congénitas, que tienen alrededor de un 26-27% de la mortalidad infantil son estas malformaciones congénitas. Y en el mundo, en algunos lugares del mundo desarrollado, es la primera causa. En Argentina es la segunda, pero en el país desarrollado pasó a ser la primera en las malformaciones congénitas. Nosotros Mira, todavía no, es la segunda, pero tiene un impacto muy alto en la mortalidad infantil, de ahí que es tan importante trabajar en esto. claro, claro. Vamos ahora a hablar un poquito de cada una de ellas, de las más importantes, tal vez. Contanos qué es la espina bífida barra mielomeningocele barra hidrocefalia. Estamos hablando de un defecto del cierre de tubo neural. Esto también se produce entre las 5 y 6 semanas del desarrollo, o sea que al principio de esta gestación. Y tiene que ver con que el raquis, que es la columna vertebral, no se cierra, entonces queda abierto y ahí es a través de ese raquis abierto
de esa raquisquisis, quiere decir abierto esa columna, se exponen o protruyen o salen a través de ese defecto, salen diferentes tejidos. Y el tejido más importante que causa mayor impacto tiene que ver con el tejido nervioso, o sea, con todo el tejido neural, que tiene que ver con entonces la exposición de ese tejido neural es la que causa diferente impacto, ya sea motor, la exposición de ese tejido causa mucho impacto en ese recién nacido, y estamos hablando de esta enfermedad que la definimos como espina bífida, porque está abierto ese raquis, y la exposición de los distintos tejidos va a hablar de mielomeningocele y de otros defectos que son los más importantes. Y el mielomeningocele es un defecto que tiene alteraciones motoras, porque a la altura de la médula expuesta tiene que ver el impacto motor que va a tener esto. Y no Se solamente expone el la impacto médula. motor, sino la hidrocefalia que vos ya hablaste y otras consecuencias que tiene esta enfermedad. Ujú, ujú. Eh, Sigamos. ¿Qué son el ónfalocele y la gastroquis? ¿O qué Todos diferencia nombres hay? raros, ¿te das cuenta que ¡Qué son todos raro! nombres raros? Sí, me hiciste Sí. estudiar. Bueno, ¿por qué hablamos de esto? Hablamos de malformaciones que exponen cosas. Recién hablamos de que estaba expuesta la médula, ahora vamos a hablar que está expuesto este onfalocele con nombre raro, está expuesto, es una hernia, lo que es, en forma sencilla es una hernia umbilical, para hacerlo sencillo. O sea, la pared anterior es una hernia de la pared anterior. O sea, por el ombligo Del sale abdomen, de la panza. claro, de la pared anterior del abdomen. Por el ombligo sale algo que es una hernia, es las famosas hernias, que en este recién nacido lo que sale es generalmente es un saco, o sea, que envuelve al órgano, y en los órganos expuestos que generalmente el ófalo-C tiene que ver con el hígado y con parte del intestino. Y el defecto puede ser o muy pequeño o enorme, o abierta toda esta pared. Entonces es un defecto muy grande, a veces este defecto es muy grande y el cierre de la pared es muy difícil. Y entonces, Bien. por suerte tiene un saco que lo envuelve, y este saco impide que los órganos estos, o sea el hígado o el intestino, estén en contacto con el exterior, pero es la protrusión de un órgano al exterior envuelto por un saco, estamos hablando de eso. ¿Y cuál es Y la la diferencia gastroquisis, la con la diferencia gastroquis? con esto tiene que ver con que no hay saco, o sea, se produce esta herniación de la pared anterior sin un saco. El defecto generalmente es derecho, o sea, en el ónfalocele sale la ventración tiene que ver con el ombligo, en vez en la gastroquisis no hay saco, generalmente es derecha y el ombligo está del costado, y las vísceras salen directamente porque la pared no se cierra, la pared del abdominal no se cierra y todas las vísceras quedan expuestas, con lo que se puede lastimar las vísceras y con lo que significa tener las vísceras expuestas. Y en Argentina la prevalencia de la gastrocrisis ha aumentado. Muchos países es casi epidémico y la Argentina está dentro de esto. La gastrocrisis, si uno se fija, en casi todos los años va aumentando la prevalencia, y tiene que ver con que esta prevalencia tiene que ver con mujeres muy jóvenes, tenemos mucho embarazo adolescente y muy jóvenes, y también un nivel socioeconómico bajo, embarazo adolescente, consumo de sustancias, ya sea drogas, ya sea distintos alcohol, todo esto parece que sería el factor que aumentó la prevalencia, y en Argentina, en este grupo etario, realmente aumentó muchísimo la prevalencia de la gastroquisis. Bien. ¿Qué es la extrofia vesical y qué la extrofia de cloaca? Guau. Estamos hablando de malformaciones de la vía urinaria, y son diferentes malformaciones de la vía urinaria que son catástrofes de la vía urinaria, porque tiene que ver con hablamos primero de la extrofia vesical. Esto quiere decir
en palabras sencillas, es que la vejiga no está cerrada, sino que está abierta y que está como vertida. Entonces está Hacia el expuesta toda la exterior. vejiga al exterior. Y tiene que ver con un defecto del cierre. Entonces son malformaciones de muy difícil resolución quirúrgica, y donde estos bebés tienen que ser sometidos a múltiples cirugías y desde el periodo neonatal temprano. Lo mismo que la cloaca. Son diferentes malformaciones donde se juntan muchas malformaciones de la pared anterior y que también en general la extrofia de cloaca se juntan malformaciones de la vía digestiva y de la vía urinaria. Entonces es un conjunto de malformaciones muy complejas de resolver, y que tienen un impacto porque estos recién nacidos deben someterse a muchísimas cirugías para lograr cerrar todos estos defectos, y la exposición de estas mucosas conlleva todo el riesgo que vamos a hablar del látex en los minutos que nos queden. En los minutos que nos quedan. Y la asociación Vater, que es la última que vamos a La última, mencionar. estas malformaciones. La Sí. asociación, cuando uno habla de asociación malformativa, tiene que ver con que en el momento que se producen los órganos, en esta embriogénesis, en el momento que se están produciendo los órganos, se producen diferentes órganos y algo sucede en ese momento donde hay una asociación. Entonces, Vater es una nomenclatura que tiene que ver con la malformación. Entonces, la B tiene que ver con la vértebra, la A con la atresia de esófago y la fístula traqueoesofágica, la R tiene que ver con el radio, con el riñón, y me falta la malformación anorrectal también incluida. Y la Vater C tiene que ver con que también hay cardiopatías asociadas. Entonces es una asociación malformativa y tal vez tenés más de una malformación. Ok. ¿Se consideran enfermedades sindrómicas? ¿Cómo? ¿Se consideran Eh, en sindrómicas? general, en general hay, digamos, el síndrome más frecuente en Argentina es el síndrome de Down, lejos el mayor, y el síndrome de Down tiene mayor propensión a un montón de malformaciones muy específicas. El síndrome de Down, por ejemplo, las atresias de duodeno, el síndrome de Down, si uno agarra atresia de duodeno, el 50% de atresia de duodeno lo tienen los chicos con malformaciones de Down. Y lo mismo tiene mayor prevalencia a tener malformaciones, cardiopatías dentro de ellas, los síndromes. Algunos síndromes tienen específicamente alguna malformación más frecuente que otras. ¿Qué Hablando de síndromes respuesta como cosa general, general? estamos hablando de algo genético, porque las causas de las malformaciones, algunas son génicas, otras tienen que ver con lo ambiental y muchas tienen que ver multicausal. Por ejemplo, si hablamos con el mielomeningocele, que es una que tiene más prevalencia, alergia al látex, hay muchas causas, dentro de ellas tenemos también la suplementación del ácido fólico, que vamos a hablar, que suplementando ácido fólico bajamos la prevalencia de la malformación del mielomeningocele. Se redujo casi un 50% la prevalencia del mielomeningocele solamente suplementando Suplementando. preconcepcional a la embarazada, o a la posible embarazada, porque tiene que ser preconcepcional, o sea que Bien. estamos hablando de 3 meses antes de la Antes. concepción. La suplementación con ácido fólico, y la Argentina hace muchos años que es una ley, o sea que de suplementación del ácido fólico en las harinas, esto ha bajado la prevalencia del mielomeningocele en nuestro país hace muchos años. Porque Bien. si no, la población general no son embarazos, digamos, buscados, muchas veces son embarazos, entonces si vos no suplementás preconcepcionalmente con tiempo de suplementación, esto no se produce, de ahí que uno debería tratar de los embarazos
digamos, buscarlos, organizarlos, para que sea deseado, para que sea buscado, para que reciba la suplementación que corresponda y así bajar algunas, montón de malformaciones, porque el ácido fólico no solamente tiene que ver con el mielomeningocele, sino tiene que ver con las cardiopatías, con malformaciones renales, o sea, disminuye la prevalencia de muchas malformaciones, así que es muy importante la suplementación. En el mundo se suplementó las harinas porque es una de las comidas que todo el mundo tiene acceso, entonces es fácil de suplementar. Eh, Qué importante pensando en la población celíaca que también se suplementen las harinas sin TAC, ¿no? Totalmente, sí, porque en Argentina se suplementan las harinas comunes, la verdad que lo del TAC no sé si está suplementada, pero es una ley nacional de suplementación, así que la verdad que debería estar incluido. La verdad que no te puedo decir, Yo ese también. tema no Bueno, pero lo... lo vamos a averiguar para la próxima. Sí, sí, se puede, porque la verdad que es muy fácil, entonces Sí, suplementás algo que todo el mundo tiene acceso y bajás la prevalencia de una malformación tan severa como es tan el mielo. severa. Sí, sí. Sí. Vamos con la siguiente. ¿Qué respuesta da la medicina perinatal a estas patologías complejas? Y bueno, la medicina perinatal surge en el mundo hace muchos años para dar solución a todo esto. Dar solución en Argentina a los dos problemas más importantes que tenemos, que es la prematurez y las malformaciones congénitas, que hablamos de esto de la mortalidad neonatal, que son estos dos grandes temas. Y la medicina Ujú. perinatal tiene que ver con tomar al feto como su propio paciente, entonces tener diagnóstico correcto de las patologías o de los problemas que tiene, y gracias al desarrollo de un montón de poder tener accesos a diagnósticos más correctos, al tener mejor ecografía, mejor resonancia Antes del magnética, nacimiento, antes del antes del nacimiento, cuando nacimiento, están en la entonces uno puede panza. saber, claro, puede saber qué recién nacido va a recibir, entonces saber qué patología tiene, cómo es el seguimiento, cómo se lo estudia, dónde tiene que nacer, qué hacer en el momento de nacer, y también dar respuestas a tratamientos fetales. Ahí hace unos años empezaron a los fetos a tener tratamiento fetal, entonces se ha avanzado en un montón de enfermedades, ya sea cardiopatías o otras enfermedades, y dentro de ellos el mielomeningocele es una de las patologías que tiene tratamiento fetal, y que realmente el tratamiento fetal ha dado un resultado muy importante, y en Argentina se está empezando a tratar a estos fetos, con lo cual disminuye la hidrocefalia, que es el tema que habíamos hablado, que casi el 90% de los mielomeningoceles tiene hidrocefalia, entonces hay que colocarle una válvula, entonces el tratamiento fetal disminuyó los chicos que necesitan válvula, y disminuyó los chicos que necesiten alguna asistencia al caminar. Es un tratamiento muy complejo que lo tienen que hacer grupos de trabajo donde tienen que tratar al feto y a la madre. En Argentina se está haciendo, se está empezando a hacer, y realmente es algo muy promisorio para el futuro. ¿Por qué estas patologías tienen mayor prevalencia de sensibilización por la... Guaf. Bueno, hablaste vos un poquito de grupo de riesgo. Entonces, estas patologías comparten cosas en común que tienen que ver con la exposición. La exposición al látex, porque por desgracia nuestros hospitales no son libres de látex, entonces estos bebés y estos fetos son expuestos desde muy temprano a un montón de prácticas médicas. Entonces, desde muy tempranamente, tanto el feto en el mielo, por ejemplo, empieza a exponerse a, a un montón de intervenciones médicas, entonces desde muy temprano se lo expone a este látex. Con las primeras cirugías, la exposición de estas membranas que dijimos, que está expuesto el intestino, que es una mucosa, está expuesto Asqueroso. la médula, está en la vejiga, hablamos de todas estas exposiciones, entonces están expuestas
montón de membranas que están en contacto con este látex, con todos estos guantes médicos que vamos a estar tocando, zonas que nunca deberían haber estado expuestas, y menos a un elemento tan alérgico como es el látex. Entonces hay exposición muy temprana que gatilla un montón de reacciones alérgicas y reacciones anafilácticas y reacciones exageradas del cuerpo a protegerse de todo esto, y que gatillan esto, y después la exposición de un montón de cirugías, porque estos bebés se operan desde muy temprano, y lo que se vio que estas primeras cirugías gatillan mucho más la alergia. O sea, cuanto más precoz se opere un recién nacido, tiene más riesgo. O sea que las cirugías neonatales tienen más riesgos, la exposición a todas estas membranas tiene más riesgos, y las cirugías reiteradas, cuanto más cirugías tenemos, mayor es el riesgo, y aumenta casi exponencialmente este riesgo con estas exposiciones. Así que bueno, esas serían por qué las causas, por qué estos bebés tienen mucho más riesgo, y hay algunas malformaciones, por ejemplo, dentro de ellas, el mielomeningocele que estuvimos hablando, que estamos hablando de casi 400 chicos que nacen en Argentina, 400 a 500 chicos más o menos que nacen en Argentina con esta malformación, sí, tienen el riesgo mucho dentro de las malformaciones. El mielo es el que tiene mayor riesgo a sensibilizarse al látex. Y se vio que hay algo genético que tiene que ver con este riesgo, y que estos bebés se operan en el primer día de vida, que hay que cerrar esta médula ese primer día de vida. Teniendo este riesgo, digamos, teniendo este factor de riesgo genético, si se exponen, seguramente se van a sensibilizar. Por eso también hay que tener en cuenta esto, que teniendo un factor de riesgo genético hay que evitar 100% la exposición al látex. Totalmente. Entonces, los pacientes con mielo tienen 29 veces más riesgo, imagínate, 29 veces más riesgo. Los pacientes con estas malformaciones de la vejiga tienen 17 veces más riesgo. Entonces, estamos sumando riesgo. Con las cirugías sumamos riesgo. Claro. Y con los procedimientos y con los demás procedimientos, porque por ejemplo en el caso del mielomeningocele, al tener una vejiga neurogénica, o sea que esto quiere decir que no hace pis si al bebé no se lo sonda con una sonda para vaciar esa vejiga, con este sondaje aumentamos el riesgo. Entonces todos esos sondajes que son sometidos todos los días y muchas veces al día, deben ser libres de látex, porque si no, son en el día a estos bebés se los sonda cada 4 horas. Estamos hablando de sondajes cada 4 horas para vaciar esta vejiga. La vejiga, o sea que los estás exponiendo entonces, 6 veces por día. Exposiciones por día, donde suma. De ahí que esto, si uno busca la población de mielo, va a ver que el 50% en el caso del doctor Parisi, que tomó una población de pacientes con mielo, que eran 80 y algo de pacientes con mielo, el 50% ya estaba sensibilizado y ya tenía aumento había estado en contacto con el látex. No estaba sensibilizado totalmente, pero ya había tenido contacto con el látex y podía tener casi un 20% de sensibilización a ese látex. Sí. ¿Qué medidas de prevención entonces deben tomarse con estos pacientes? ¿Desde cuándo y hasta cuándo? ¿Cuándo empezamos a proteger al... Claro, pero ¿cuándo empezamos a proteger a un ser humano, digamos, ¿lo protegemos cuando es un neonato o lo empezamos a proteger antes, cuando está en la panza de la mamá? ¿Y hasta cuándo? Sí, digamos, desde preconcepcional, o sea, de que es un feto, hasta toda la vida, esto es toda la vida. Entonces, la verdad que si ya tenemos el diagnóstico prenatal de que estamos en presencia por ejemplo, de un mielomeningocele, todos los tactos que se le hagan a la mamá, todos los controles que se hagan a esa mamá, ya deberían ser libres de látex, porque se ha demostrado
que estos bebés desarrollan, aumentan la inmunoglobulina E, que tiene que ver con este contacto reiterado, y el feto produce inmunoglobulina E, y cuando nace uno puede dosar esa inmunoglobulina E, y la produjo el mismo feto por estar en contacto con el látex desde preconcepcional. Solamente a esa mamá que se la revisa, se le hace un tacto, por ejemplo, un tacto vaginal con látex. Entonces esto debe empezar desde el feto y para toda la vida. Y es una estrategia de prevención, o sea, esto es una enfermedad prevenible. Entonces, hay que hacerlo desde toda la vida. Cuando hablamos de Así toda la que, vida nos referimos no solamente a las intervenciones quirúrgicas que se realicen en estos niños primero digamos, y adultos después, digamos, porque digamos, hoy por hoy toda esta población llega a la adultez gracias a los médicos, a la totalmente. ciencia. Estamos Y el hablando, por tema es, pero ejemplo, el mielomeningocele tiene un 10% de mortalidad, o sea que la mortalidad para este grupo de esta complejidad de malformación es baja, es muy baja, sí, así que tiene una calidad de vida muy alta y un estándar de vida alto. Si vemos un alto. montón uno no sabe, pero hay un montón de gente que la ves en silla de rueda, que tiene una vida plena, que fue un mielomeningocele o camina con algún tipo de, de aditivo, de valvas o de alguna otra cosa que le ayuda a caminar, y algunos caminan perfectamente y son mielomeningocele. ¿Cuál es Porque el esto tiene riesgo de, grados de gravedad, digamos, la claro, afectación tiene diferentes grados. O sea, hay gente que no cada puede una de estas caminar y gente anomalías? que puede caminar. Bueno, ¿Cuál es y el estamos riesgo? diciendo de toda la Ah, vida, o sea que esto empieza desde lo fetal, neonatal, y es para toda la vida, para toda la vida. Y es muy importante, digamos, esto hay que educar a la familia, porque uno debe educar a la familia para concientizarla de esto para toda la vida, porque tiene más riesgo siempre que se acerca a un sistema de salud donde hay infinidad de guantes de látex, pero puede ir a un cumpleaños infantil y está lleno de globos. Entonces, el tema es para toda la vida, y hay que concientizar a los padres de qué elementos tiene el látex, y gracias a mucha gente que ha hecho esto, dentro de ellas nuestra querida amiga Alicia Blasquez, que obligó a la ANMAT, que quiere decir el Centro Regulador de Medicamentos y de Alimentos, obligó a rotular qué elementos tienen látex, porque si no, nadie sabe. Como ahora se obliga qué elementos tiene ¿Qué el TAC, productos hay que médicos? ¿Qué rotular qué productos elementos médicos? tienen látex. ¿Qué productos médicos? No, Porque la gente no conseguimos, sabe. no, no. Y, por Estamos ejemplo, le compra peleando por el un resto. chupete a un bebé y puede tener látex. Entonces, el chupete, si no es de silicona, puede ser de látex. Entonces, hay que concientizar, y lo que hicieron, más que nada, las ligas o las organizaciones de padres con mielomeningocele, con distintas patologías, lo que hacen, concientizan, educan, y tienen toda una alerta que se saben todo, se saben qué tela adhesiva es la que no tiene látex, cuál tiene que usar. Los padres son los que más saben de todo esto, y bueno, y desde lo médico también tiene que estar rotulado todos los elementos para uno saber cuál tiene látex y cuál no tiene látex. A veces la industria nos juega malas pasadas, ¿viste? Porque muchas veces, Pero la a ver, como industria casi que avanza más que nosotros. La industria en general está haciendo cada vez más elementos mejores de asistencia. Entonces, la verdad que la silicona casi nos ha invadido de todo punto de vista, y las ondas son mejores de siliconas. O sea, la sí, industria ha avanzado hasta más que nosotros en eso, y probablemente la industria logre el cambio que desde el lado de la salud y esto no lo estamos logrando. no, no. Bueno, se hace difícil el manejo de la alergia al látex de todos estos pacientes y estas pacientes en los hospitales en donde coexisten productos médicos libres de látex con productos médicos de látex natural. La verdad que es
es muy complejo de manejar directamente porque se contamina todo. Si tenés algo de látex, contamina el de no látex. Entonces, como los hospitales son libres de humo, deberían ser libres de látex. Porque no podemos estar diciendo, usted es alérgico y el paciente ya entró, ya lo revisaron, ya entró a un ámbito que en general está contaminado con látex. Entonces ya respiró el látex cuando entró a una emergencia. Entonces la verdad que los hospitales deberían ser totalmente libres de látex porque no podemos clasificar qué tiene, qué no tiene, guardarlo en un lugar, dejar un lugar, un quirófano especial, libre de látex. La verdad que deberíamos hacer prevención primaria, que es mucho más sencilla, es mucho más fácil. Los hospitales del primer mundo ya lo han logrado, ya lo han hecho, han bajado la prevalencia de la alergia al látex desde un 20 y algo a un 6%, han bajado casi un montón la prevalencia, sí. Es costo efectiva y la verdad que es mucho más sencilla. Es solamente erradicando los guantes, digamos, es el resto de los insumos médicos, la mayoría actualmente están libres de látex, porque han ido mejorando las sondas, los elementos respiratorios. Todavía las sondas, hay un problema, viste que leí el otro día en Estados Unidos que ellos resolvieron el tema bastante, el tema de los guantes, prepandemia, ¿no? El tema de la pandemia es un tema aparte, pero resolvieron muchísimo el tema de los guantes y se relajaron un poco porque bajaron la prevalencia de alergia al látex, pero los accidentes que tienen en los hospitales se producen por sondas, por las sondas uretrales, porque todavía coexisten sondas de látex y sondas de silicona. Y entonces, cuando se producen los accidentes, muchas veces es por esto. Pensaba en las personas que necesitan, como vos decías, tal vez durante muchos años hacer cateterismos, digamos, sondajes para poder evacuar la vejiga, y que es primordial que estas personas sepan que las sondas sí o sí tienen que estar de silicona. Sí o sí tienen que estar de silicona, y que además el otro tema importante es que no relajarse, digamos, porque cuando cuidás tanto a un chico, porque desde la panza, en la etapa perinatal, en todas las cirugías, pero después ese chico por ahí juega con globos o con juguetes de látex y se está exponiendo igual y sensibilizando igual, y sumándose a su propia patología esta otra patología que es la alergia al látex, que trae un montón de complicaciones también. Totalmente, y también la comida. Actualmente vemos muchos cocineros que cocinan con guantes de látex en la televisión y todo esto, y contaminan la comida. Entonces uno tal vez va a comer un helado a donde sea y termina exponiéndose sin saber absolutamente que había látex ahí. Entonces me parece que la concientización tiene que ser a todo nivel, pero en los hospitales mucho más, porque, digamos, no puede un paciente enfermarse en un hospital. Entonces, digamos, la salud lo tiene que tomar como elemento primordial, sí. Y en muchos países ya lo han tomado como una política de salud, porque estamos enfermando a las dos personas más importantes, que son los pacientes y todo el personal de salud, que todos los trabajadores, o sea, no cuidamos a las dos personas más importantes, que es el paciente y el personal de salud. Entonces, la verdad que es costo efectivo. Los guantes son más caros, de más decir que tener un guante de látex es más barato, pero costo efectivo es porque implica riesgo laboral, implica un montón de otras cosas. Entonces, si el hospital lo toma como un todo, lejos le conviene mucho más, hacerlo que no hacerlo. Entonces, es cambiar un poco un montón de cosas, y tiene que ver con políticas de salud. Esto tiene que ver con políticas de salud desde arriba para abajo, a todo nivel. Los cambios vienen así, con políticas de salud, y es lo que hay que hacer, y en un montón de lugares del primer mundo ya lo han hecho, y como los hospitales son libres de humo, son libres de látex, y entonces la persona que llega a una guardia está segura
de que ningún elemento que haya ahí va a tener látex? Eh, eh, Parte de esta pregunta que te voy a hacer ya la acabamos de responder, pero ¿qué me falta en la segunda parte, que es qué medidas de prevención serían fundamentales en el medio extrahospitalario y pensando y conociendo los casos de pacientes, de chicos y chicas con mielo y espina bífida, que tienen muchas complicaciones a nivel educativo, a nivel escolar, porque no se contempla la prevención que hay que hacer de la exposición al látex en estos chicos. Este es un tema y el otro en el medio laboral. ¿En el medio qué? No escuché Laboral, la otra. porque en el Ah, el medio medio laboral, laboral, medio laboral. Sí, la verdad es que en general la liga de estos padres son los que más batallan en todo esto, porque uno cuando educa al padre, a la familia, en el cuidado de estos chicos, son los que implementan el cambio, ya sea en la escuela, en los cumpleaños infantiles, en todas estas cosas, y generan toda una medida muy importante. Los padres son los primeros que luchan en todo esto. Nosotros en general estos pacientes a los papás se los entrena en el cuidado, o sea, no se van a la casa hasta que no están entrenados desde la cateterización, que es decir, vaciar la vejiga, esto del sondaje de la vejiga, o sea, se los entrena en todas estas pautas y los padres son, y esta liga de padres con diferentes patologías, los que generan el cambio en la sociedad, en las escuelas, en los entornos, en los cumpleaños, en todo esto. Y esto, lo que hacen estos papás es fantástico, la verdad que es fantástico, y el son tema es que los eso, que luchan por la prevención. lo Y que pasa bueno, es y que eso es lo también que se hace, necesitan medios, porque, digamos, si uno tiene que comprar preservativos, además de decir que tienen que ser libres de látex y tienen que ser, son más caros, en general, todo esto es más caro, pero termina siendo costo efectivo. Entonces, la verdad es que a la larga, tal vez en el momento de gastar se gasta más, pero en el futuro se previene tantas complicaciones y tanto riesgo, lo riesgo ideal en de realidad, mortalidad estamos hablando. O sea, esto en puede real- ser mortal. Estamos hablando por ejemplo, la anafilaxia, el shock anafiláctico que se produce con esto, con reiteradas exposiciones y más que nada en los centros quirúrgicos, en las cirugías, puede hablar de un 5 a 7% de mortalidad en los quirófanos pediátricos. O sea que es acá, muy alto. Ceci, acá Taku nos dice, atrás del agotamiento de los padres en la lucha hay un Estado ausente. Es cierto esto, digamos, a las familias de los pacientes y a los pacientes cuando ya son adultos, se les carga con la responsabilidad de conseguir el cambio tal vez, que tal vez no, que seguramente si hubiera un Sí, Estado más presente en este sentido y más concientización de la patología, hablamos de la alergia al látex, ¿no? Además de las otras patologías asociadas de las que estamos hablando hoy. Si hubiera más conciencia y si hubiera políticas públicas de prevención de alergia al látex, las familias no tendrían que luchar tanto, porque a veces en algunos casos eh, lo consiguen, pero en otros casos no lo consiguen sí. y los chicos y las chicas sufren un montón y sufren incluso la exclusión, la discriminación. Eso es realmente dramático. Sigo con las preguntas porque no me quiero quedar sin tiempo para hacer un cierre Bueno, con dale. vos. Yo Eh, no hablo más, ¿eh? no, No no, hablo nuestro, tanto porque me explayo demasiado y es que sí, es que es un tema apasionante, la verdad que tendríamos que hacer dos vivos de esto. Nuestro sistema de salud, en tu opinión, ¿está preparado para proteger a las personas que viven con estas patologías de la sensibilización y el desarrollo de la alergia al látex? Ya dijimos que nuestro sistema de salud por el momento no está preparado. Última pregunta, ¿cuál te parece la estrategia más costo efectiva para la prevención de la sensibilización por látex y para la prevención de eventos de anafilaxia por exposición al látex en estos colectivos de pacientes? Lo acabamos de decir en parte, sí, es pero ¿cuál es prevención la... primaria. La verdad que no se debería exponer, no se debería exponer a estos pacientes. Es un riesgo que corren
aparte de la patología que tienen. Entonces, la verdad que estamos introduciendo otra enfermedad aparte de lo que tienen. Entonces, la verdad, con un riesgo que ya dijimos de mortalidad alto, porque casi toda instrumentación médica tiene un riesgo de anafilaxia. Y si vamos a los quirófanos, el riesgo de alergia al látex de shock anafiláctico casi es un 10%. Y si vamos a las patologías, si buscamos anafilaxia, el primero está el látex, después están las alergias a los antibióticos o algunos medicación, pero la primera en alergia En los niños es el látex. es el látex en los centros quirúrgicos. Entonces no Sí, puede ser que un paciente que se va a instrumentar sea expuesto a una alergia con riesgo de muerte, que dijimos de un 5 a un 7%. En general, si uno dice cualquier reacción alérgica, ya sea una roncha, algo en piel, es un 27%. Así que es alto cualquier cosa que te suceda. Y el riesgo de shock anafiláctico, un 10%, producido por el látex en la población pediátrica. Entonces es muy alto. Estamos hablando y riesgo de vida es muy alto. sí, digamos, hablando de costo-efectividad, ¿no? Si bien siempre decimos, por un lado, el Estado, los estados deberían regular los precios de los productos libres de látex para que no haya abusos por parte de el comercio y de la industria que cobran estos productos a veces a precios oro. Pero independientemente de eso, por más que sean un poco más caros, sabiendo que son un poco más caros, pero que también son un poco más caros en comparación a productos de látex que son de baja calidad y por eso son más baratos, además del costo, independientemente del costo del guante, lo que no estamos calculando muchas veces es lo que nos cuesta un día de terapia intensiva, un día de suspensión de quirófano, amén de la anafilaxia, el tratamiento de la anafilaxia, las secuelas que pueden quedar por un shock anafiláctico intraoperatorio o perioperatorio, digamos, porque el paciente tiene que llegar al quirófano y después tiene que salir del quirófano y tiene que tener su Sí. estancia en el hospital. Entonces, todo eso también hace que aumenten los costos, tanto para el sistema de salud como para la familia y para la sociedad, porque después del desarrollo de una enfermedad como la alergia al látex y de la anafilaxia y del tratamiento después a lo largo de toda la vida, eh, toda la sociedad paga ese precio, digamos los Total. medicamentos que se necesitan, ¿no? Sí, Eh, lejos el costo efectiva y los países del primer mundo lo han implementado y es costo efectiva, es prevención. Entonces te evitas un montón de complicaciones y de morbilidad asociada que no tendría por qué. Morbilidad y mortalidad, digamos, también las dos. Así que la verdad que es costo efectivo, es un tema de la salud pública que lo tome como prioridad y modificar, como hay que modificar un montón generalmente toda la estrategia de prevención en medicina es costo efectiva, porque uno si vacuna previene una enfermedad, todo lo que tenga que ver con estrategia de prevención, evitar un montón de cosas, y entonces realmente la estrategia de prevención es costo efectiva, y en esto está demostrado por un montón de trabajos que es costo efectiva y que se puede hacer. Ceci, en estos días, en estos meses, que ya son un montón, desde que empezó la pandemia, eh, siguen naciendo niños con anomalías congénitas a quienes hay que operar. ¿Qué pasa con el tema, con el sistema, digamos, de salud en relación a la cadena de provisión de productos médicos libres de látex que se necesitan para poder asistir a estos niños y a estos neonatos y neonatas? Mm. ¿Tienen Sí, la verdad materiales? ¿Qué pasa con que eso? en general con la pandemia digamos, hubo fue exponencial la utilización de guantes con respecto a otro momento que uno
le toca revisar pacientes. Entonces, como elemento de protección, dentro del equipo de protección personal están los guantes, porque uno no sabe si el paciente tiene el SARS o no tiene el SARS. Entonces, así que la verdad que uno lo asume como hasta no saber que es un paciente que puede tener un COVID. Entonces, hasta no tener la prueba, uno lo tiene que revisar con todos los elementos de protección personal. Y bueno, y en muchísimos lugares solamente hay guantes de látex, solamente hay guantes de látex. Entonces, la verdad es que la utilización de guantes ha aumentado exponencialmente con todo esto. Y Con todo lo el cual personal el de salud riesgo, utiliza guantes, absolutamente todo el personal de salud y un montón de otro personal, no sé, desde el, digamos, camillero, el que fuera, o sea, un montón de otras personas, no solamente la enfermera o el radiólogo o el kinesiólogo, sino que otro personal que antes tampoco no usaba guantes. Entonces, la verdad es que esto probablemente complica un montón a muchísimos pacientes, porque no en todos los lugares hay guantes de vinilo o guantes de de otro elemento nitrilo, que no sea látex. sobre todo a los pacientes de los grupos de riesgo, ¿no? Como son Totalmente. los niños que nacen con estas anomalías. Se nos va el tiempo, quiero despedirte con todo mi corazón, la verdad que eh, nada, nunca tengo palabras de agradecimiento porque me encanta lo que haces, me encanta cómo hablas, me encanta cómo lo transmitís, la paz que tenés, que seguramente le das a tus pacientes y a las familias de tus pacientes. Eh, Vamos por una salud sin látex, no sé si por un mundo sin látex, pero por lo menos por un sistema de salud seguro sin látex, para que todas las trabajadoras y todos los trabajadores del ámbito de la salud estemos protegidos y bajo nuestro paraguas se puedan proteger todos los pacientes, ya sean neonatos, niños, niñas, adolescentes, adultos y adultas. Te agradezco un montón, muchísimo que hayas aceptado en estos días tan difíciles y tan complicados para vos haber tenido este vivo. Bueno, gracias Gaby. Como siempre, bueno, nos estaremos encontrando, yendo al ministerio, haciendo cosas para modificar esto, que me parece que depende de todos nosotros que se escuche y que se vea el riesgo y que podamos modificar. La verdad que estamos en la lucha, vos especialmente, desde hace tantos años, así que bueno, yo apoyo a esto con lo que pueda, así que contá conmigo. Bueno, Bien, un gusto. gracias. Te mando un beso muy grande, les mando un beso a todos y a todas los que están mirando y escuchando, y los que no, lo van a poder ver cuando quede grabadito en el IGTV, que voy a tratar de hacerlo bien ahora para que no se pierda. Te quiero, y le mandamos desde acá, que no sé si estará viendo, pero si no está viendo y después lo ve, a Alicia Blasquez, que tiene nuestro corazón Que total, fue una total, pionera, en el Hospital la Garrahan pionera, fue la gran pionera y que en la gran algún punto pionera, también me llevó a a seguir adelante interesarte. con esto. Sí, a mí también, a mí también. Sí. Mil besos, mil besos, Bueno, mil besos. saludos, un beso a Cuídate, todos, cuídate gracias por mucho, escuchar, cuídate. gracias por escuchar. Gracias a vos.